Bien, hermanos, vamos a tener este tiempo de preguntas y respuestas. Tenemos muchas inquietudes por los papelitos que nos han llegado. Esperemos poder satisfacer todas las preguntas. Y quiero agradecer, antes de iniciar, el interés de muchos respecto al Apex. El stand va a continuar en los siguientes refrigerios para más inquietudes todavía que puedan surgir allá en el stand del Apex. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Pero me voy a tomar el tiempo para presentar a los hermanos acá. Aquí a mi izquierda, en primer lugar, tenemos al pastor Sixto Dormi, director del Apex. Al lado se encuentra el pastor Richard Terán, ¿sí? Graduado, estudiante que cursó ya todo el diplomado, ¿sí? Y que pastorea una congregación al sur de la ciudad. En el extremo allá tenemos al pastor Carlos Dormi, director del Apex, que hace un momento pues fue muy refrescante escuchar el tema que trajo a todos nosotros. Ya lo presenté. Bueno, primera pregunta, hermanos. ¿Cómo puedo ayudar a mi congregación y a mi pastor para que los mensajes sean expositivos, ya que lo más que se escucha es hablar del amor de Dios? Y hay una segunda pregunta. ¿Qué hacer cuando se toleran mensajes sobre otros atributos de Dios como su ira y su justicia? ¿Cómo se toleran mensajes sobre otros atributos de Dios, sobre su ira y su justicia? Asumo que quiere decir que solo hablan de eso nada más, de ira y justicia. Bueno, ¿cómo ayudar a un pastor, una congregación donde no existe predicación expositiva? Yo creo que hay que hacer intentos, ¿no? Y uno tiene que ser sabio para saber cómo conversar con su pastor. A veces en el intento puede ser una buena intención, pero la manera en la que se lo hace no siempre es la mejor. Cuando uno trata de convencer a su pastor de que cambie una predicación temática por una expositiva, uno puede tener una muy buena intención, pero si la manera no es la correcta, uno más bien le va a desalentar al pastor de hacer ese cambio o esa transición en lugar de ser una fuente de aliento para él. Así que yo creo que es sencillo, ¿no? Las cosas se solucionan conversando, y qué otra manera hay sino conversando con el pastor y sentándose con él y hablándole sobre la importancia de la predicación expositiva, cómo encontramos fundamentos de la predicación expositiva en la Biblia, cómo la historia corrobora que Dios ha obrado de forma más grande siempre cuando ha habido predicación expositiva, es cuando ha habido avivamientos en la historia de la iglesia en los 2000 años. Y introduciéndolo, yo le regalaría libros sobre predicación expositiva. Yo lo invitaría a estudiar a un instituto, un seminario donde se enseña a predicar expositivamente. Es decir, tratar de exponerlo, tener un poco de paciencia, pero sabiendo que no creo que sea una situación que uno pueda tolerar por un largo plazo. Digo, porque la congregación no está siendo alimentada si no hay predicación expositiva. Como decía ayer en la pregunta, si solo se habla del amor de Dios y el amor de Dios, la gente, las ovejas no están siendo alimentadas, seguramente hay carnalidad en la iglesia. Eso es segurísimo, porque no hay predicación expositiva, porque la Biblia no está siendo expuesta. Entonces reciben consejos morales, ánimos, ama a tu esposa, ama a tu esposo, haz el bien, soporta pruebas. Pero eso no cambia la vida. Esos consejos morales desde el púlpito no transforman el corazón. Es cuando se expone el poder de la palabra de Dios, con el Espíritu que obra allí, eso comienza a transformar el corazón de las personas. Entonces, hay que tener un poco de paciencia con los pastores que no lo hacen, pero yo creo que lo más pronto posible, con paciencia, exponerlo, ya comenzar a exponerlo por conversaciones, entregándoles libros y recursos para que él vaya entendiendo qué es predicación expositiva. Yo le daría una serie probablemente de 3 predicadores que predican expositivamente ahora por las redes sociales. Es muy fácil, y le daría, mira, estos 3 nombres, escúchelos usted en YouTube, y él va a
escuchando, si lo hace y va comparando su propia predicación y va a decir, bueno, creo que mi hermano tenía razón, creo que debo tomar algunos cambios en mi vida, en mi ministerio, orando obviamente y esperando que sea así, ¿no? Segunda pregunta, ¿cómo es esto que si solo tienes exégesis no es una predicación expositiva? Bien, vemos que la exégesis extrae el verdadero significado, la intención del autor original, que eso es lo que se requiere. Pero si solamente tengo un estudio de las palabras, la sintaxis, lo que dice y lo que dice el léxico y todo eso, eso es parte de la predicación expositiva, pero no es predicación expositiva. Todavía tiene que haber un tema central, una línea central que gobierne y domine todo ese estudio exegético para que dé sentido, y ese sentido es del autor original. Y luego viene lo que es la exposición bíblica a la audiencia actual. Si yo puedo tener una exégesis increíble y pura exégesis en mi cuaderno, en mis notas, pero eso todavía no es predicación expositiva. Debe tener una forma, un bosquejo, donde Dios esté hablando, hilvanando cada una de esos estudios, dando un orden lógico y que lleve el mensaje de Dios, y luego exponerlo a la audiencia, aplicarlo correctamente, que es otra parte de capacitación sabia que debe tener el predicador, cuando lo que ya encuentra que dice el autor original, ya sabe lo que le ha dicho la audiencia. Ahora, ¿cómo aplico a la audiencia actual? Y estamos hablando de 2000 años de diferencia o muchos más si son textos del Antiguo Testamento. Entonces hay que tener un poco de sabiduría, de conocimiento bíblico para saber cómo aplico esa verdad. No, si no, caería también en problemas. Solo exégesis, entonces yo digo, y el significado de esta palabra es tal, y esto tal, pero eso suena incoherente si no tengo una idea principal y luego sé aplicarlo a la audiencia original. Entonces solo exégesis no es todavía predicación expositiva. Creo que quizá una distinción nos ayuda a entender eso. Exégesis es una cosa y sermón es otra cosa. Son dos cosas diferentes. No puede haber un sermón sin exégesis, aunque eso es lo que pasa todo el tiempo aquí en nuestro país. Pero no puede haber un sermón sin exégesis, porque la exégesis es el significado del texto, de las palabras, de las oraciones, de la gramática, del contexto, todo lo que está diciendo el pasaje. Esa es la exégesis. Pero la exégesis, ahora que tenemos esa información exegética yo en mi borrador, la tengo que traspasar y tengo que convertirla en un sermón. Ustedes pueden imaginarse, no sé si les ha pasado, cuando se han enseñado, predicado y han leído alguna cita larga desde el púlpito, y si lo hacen y no lo hacen bien, cuando miran a la gente está dormida y están distraídos, porque solamente están leyendo una serie de hechos o de realidades gramaticales y nada más. El sermón, la predicación me gusta como decía Steve Lawson, es como una trompeta que anuncia. Es como la predicación de Juan el Bautista, que proclamaba arrepentimiento a la gente, le miraba a los ojos a la gente y les decía arrepiéntanse de sus pecados. Alguna referencia al Antiguo Testamento, alguna explicación de textos del Antiguo Testamento, pero había un llamado a la gente y se lo hacía con pasión. No era una lectura académica desde el púlpito. Eso no es un sermón, y eso es lo que queremos decir. La exégesis es vital, es importante, es básica. No existe sermón sin exégesis, pero tenemos que asegurarnos de que la exégesis la convertimos en un sermón, pensando en la gente que ministramos y que nos está escuchando, y que vamos a hablarle a ellos, mirándole a los ojos y haciendo llamados, como Juan el Bautista. Así que es útil, pienso, ver esa distinción y asegurarnos de que las dos son tan importantes que nunca puede faltar una de ellas. Siguiente inquietud. Entonces, ¿la predicación temática no sirve para ser expuesta delante en el púlpito? Charles Spurgeon lo hacía. Bueno, Charles Spurgeon no predicaba temáticamente. Creo que la mejor forma de categorizar la predicación de Spurgeon es textual.
Él siempre partía de un texto. Si ustedes han leído sus sermones o libros que él tiene, incluso ahora traducidos al español, siempre hay un texto base. Y él parte de ese texto base. Ahora es cierto, Spurgeon no fue conocido por predicar expositivamente de manera consecutiva. Es decir, voy a predicar el Evangelio de Lucas versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, del 1 al 24, todo. Y a eso estamos comprometidos nosotros con predicación expositiva. Ahora, Spurgeon no necesariamente lo hacía así, pero la diferencia de Spurgeon, yo diría, con otros predicadores de predicaciones temáticas, es que Spurgeon estaba tan saturado de la Escritura que todo lo que salía de este hombre era Biblia. Aunque no predicaba consecutivamente una serie de versículos, sino que partía de un texto base nomás, pero todo lo que decía y todo lo que comunicaba estaba tan saturado de la Biblia que tú te ibas o tú terminas de leer su sermón y seguramente la gente se iba escuchándole a él con una sensación de que habían sido expuestos en verdad a la palabra de Dios, no a las opiniones de Spurgeon, no a los puntos homiléticos inventados por Spurgeon, por más interesantes que hayan sido, sino a la palabra de Dios. Y además, hombres como Spurgeon solo nacen una vez al siglo. Y no creo que aquí haya un Spurgeon que pueda hacer lo que él hizo. Así que el resto de los mortales, nosotros necesitamos predicar expositivamente. La mente que Spurgeon tenía era única. El hombre tenía mente... Él leía cosas y se le grababan en la mente. Imaginen esa capacidad al leer la Biblia y al exponer la Biblia. Era asombroso. Así que Spurgeon es un punto aparte, yo creo, a un paréntesis, una excepción a la regla, pero debido a la capacidad y a los dones que el Señor le dio. Y yo creo que, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes recuerdan algún sermón de Spurgeon. Textuales. Partía de un texto y proponía ideas, todas bíblicas, pero no era necesariamente una predicación expositiva, consecutiva. Y sin embargo, lo que más recordamos de Spurgeon el día de hoy, y todos van a estar de acuerdo con esto porque es lo que ha sido impreso, es el tesoro de David. ¿Qué es el tesoro de David? Es el comentario parten como base de las predicaciones de Spurgeon del libro de los Salmos, versículo por versículo. Y eso es lo que más se recuerda de Spurgeon. Así que nosotros decimos, si Spurgeon hubiese hecho lo que hizo con los Salmos, con el Nuevo Testamento, hoy tendríamos una biblioteca inolvidable, perdurable de Spurgeon. Mucho más, su alcance habría sido mucho mayor que el que tuvo. Y yo creo que eso solo nos hace ver la importancia de la predicación expositiva. Quisiera poder señalar algo en relación al tema. Creo que cuando el pastor, para aclarar, hacía mención al hecho de que la predicación temática no es la predicación que deberíamos de tener, básicamente creo yo que se hace énfasis al hecho de que se puede predicar temáticamente de forma expositiva, y en realidad cuando tú haces eso, si tú haces un sermón temático, expositivo, requiere un mayor trabajo en tu predicación, porque si tú vas a tomar un pasaje y otro pasaje, debes de tener sumo cuidado de que ese pasaje que vas a tomar tiene que ser algo que concuerde verdaderamente con el contexto de lo que en realidad tú estás hablando, implique el hecho de lo que tú estás señalando en tu tema en particular, coincida verdaderamente con lo que tú estás diciendo. O sea, es meterse en un grave problema, diría yo, porque lo que el pastor señalaba, el hecho de que predicar temáticamente es el grave problema que tenemos, que vamos a predicar de este tema y comenzamos a tomar un texto de aquí, un texto de allá y una concordancia te guía con montones de pasajes en los cuales tú te vas a ver involucrado hablando de cosas que incluso esos pasajes no tienen nada que ver con lo que tú estás predicando en el tema en particular. Entonces, la idea es mover nuestra predicación a algo que implica ejercer nuestro pensamiento, nuestro trabajo permanente, poner el sentido en aquello que implica lo que el autor en el pasaje como tal ha querido comunicar, y así llegar al punto claro de la idea principal y comunicarlo y después aplicarlo a nuestra vida. Muy bien. Otra pregunta, ¿qué es mejor decir? ¿La Biblia es la palabra de Dios o la Biblia contiene la palabra de Dios? Ya que la versión Reina Valera tiene errores de traducción, esto ante los lectores
¿no la hace que pierda credibilidad? Hay tres preguntas aquí. No entendí muy bien la pregunta. Bueno, creo que lo primero, dice la Biblia es la palabra de Dios, o la Biblia contiene la palabra de Dios. Sí, yo creo que debemos tener cuidado. No creo que deberíamos decir que la Biblia contiene la palabra de Dios. Eso me hace acordar lo que la postura de Karl Barth, el teólogo más reconocido en el siglo XX de Europa. Él no creía que la Biblia era la palabra de Dios, él creía que la Biblia contenía la palabra de Dios. Y lo que él quería decir con eso es que cuando este libro está allí no es la palabra de Dios, solamente cuando de alguna manera actúa y efectúa algún cambio en mi vida, entonces se convierte en la palabra de Dios. Pero no es la palabra de Dios tal y como está allí. Y claro, esa es una postura que viene de más atrás de la teología liberal de Alemania y bueno, otras cuestiones allí. No. La palabra Biblia es biblos, significa libro. Así que a este le llamamos el libro. Y creo que tenemos la razón en decir este libro, esta Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, creo que en la pregunta hay una referencia a versiones, ¿no? Versión Reina Valera. Reina Valera, que tiene errores. Y claro, nosotros entendemos eso, que estas son versiones de la Biblia, son de hecho traducciones de la Biblia, y no son los originales, no es lo que escribió necesariamente Pablo, Pedro, pero gracias al estudio de los críticos textuales, conservadores, ellos han encargado de estudiar todos los manuscritos que existen, copias que existen a lo largo de los siglos de los originales, y han llegado a la conclusión de que lo que tenemos aquí es, muchas veces se dice, es el 99,9% de lo que contenían los originales. Si hay algún cambio, es un cambio mínimo, gramatical, que no afecta al significado del texto. Y yo tenía un profesor en el seminario y él tenía una postura diferente. Él decía, no es lo mejor decir. En realidad lo que tenemos aquí es el 101% de lo que decían los originales. En otras palabras, tenemos más de lo que tenían los originales. No es que nos falta, no sabemos, sí sabemos, solo que hay muchos manuscritos y hay que compararlos. Pero hay cambios en la traducción, la Reina Valera. Si ustedes la comparan con la Biblia de las Américas, van a ver algunos ligeros cambios, y estos cambios se deben a que estas dos versiones vienen de diferentes familias de manuscritos, pero aún considerando esas distinciones o diferencias, no alteran el significado, ninguna doctrina esencial a la Biblia, ni siquiera secundaria a la Biblia. Así que, y lo bueno es que sabemos, porque hoy contamos con la Biblia del Nuevo Testamento en griego. Y estas Biblias, estas versiones en griego contienen lo que habrían escrito los originales, lo que tenían los originales hace 2000 años. Así que si ustedes tienen logos, pueden accesar a estas herramientas, a estas Biblias, el Nuevo Testamento griego, el Antiguo Testamento hebreo, y tendremos mucha más precisión. No dependemos de traducciones, y aunque dependamos de traducciones, tenemos la confianza de que es una excelente traducción, ha hecho un buen trabajo. Ninguna traducción es perfecta, pero si no es perfecta es simplemente por cambios gramaticales que no afectan el significado del pasaje. Así que la gente puede tener confianza de que aunque tengan la Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, en verdad tienen la palabra de Dios allí. Quiero añadir algo. Es tan peligroso esta idea de la Biblia contiene la palabra de Dios, tan peligroso porque muchas veces demanda el estado del corazón de esta persona, y así sucedió a través de las sectas a lo largo del tiempo, que no fueron satisfechos estas personas al decir que la Biblia contenía la palabra de Dios, y añadieron libro del profeta Mormón, etcétera, 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 y de ahí aparecen las sectas. Y nosotros entendemos que la misma Biblia testifica de ella que la palabra de Dios es completa, enteramente para prepararnos a toda buena obra. No necesitamos nada más que esta Biblia que tenemos, porque es la palabra de Dios. Entonces, creo que solamente es añadidura nada más. Sí, tal vez Jesús usó una traducción, la Septuaginta, escrita por el 200 y pico antes de Cristo. La tradujeron 70 judíos al griego, y ese fue el Antiguo Testamento que usaron en el tiempo de Jesús. Así que Jesús posiblemente usó esa traducción.
y él decía, se refería al Antiguo Testamento, a Moisés, partiendo de allí. Así que traducción como esas es la misma palabra de Dios. En otras palabras, Jesús le llamó a esa traducción palabra de Dios, ¿verdad? Sí, definitivamente. Otra pregunta que creo que ya ha sido satisfecha es, por favor, una explicación de la diferencia entre la predicación normal y la expositiva. Creo que ya... Sí, la predicación expositiva debería ser la predicación normal. El problema es que no lo es, pero debería ser así. Otra inquietud dice, ¿qué me recomiendan hacer durante el tiempo que estudio en LAPEX? ¿Dejo de predicar en la iglesia o qué hago? Esto es un grito desesperado. Sí, experimentar emociones de papel. Bueno, tal vez le digo mi experiencia, ¿no? Porque yo me encontraba en esa misma situación por el 2010, entonces ya fui convencido que yo no sabía predicar, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Y no quiero seguir fallando, porque si seguía preparando los sermones como los preparaba, ya me sentía mal, cada vez era mayor la culpabilidad. Así que el único libro de comentarios que había en la librería era el de Efesios de MacArthur. Así que cogí ese libro mientras orábamos, creo que un año oramos para que Dios nos enseñe. Sabíamos que en el Ecuador no había instrucción para la predicación expositiva. Y con el comentario pude avanzar. Y claro, no es propicio eso, pero lo tuve que hacer porque de alguna manera tenía que seguir. Pero ahora creo que hay herramientas. Ahora LAPEX, usted puede estudiar en LAPEX y a la vez puede inmediatamente ir aplicando todo lo que aprende, porque las materias que va a tomar, hermenéutica, lo que es aprender a preparar la exégesis en la escritura, y todo eso le va equipando y usted ahí va aplicando inmediatamente todo lo que va aprendiendo, así que es mucho mejor. En mi tiempo no había nada, y no había ni siquiera las redes sociales y la comunicación como lo hay ahora, que usted puede echar mano de algo adicional. No había nada, lo único que había allí era un libro así y saber algo de MacArthur y de su iglesia y la predicación expositiva y nada más. Así que bien pueden estudiar en LAPEX y bien pueden ir aprendiendo e inmediatamente ir aplicando lo que van aprendiendo hasta que ustedes vayan siendo más ágiles, más capacitados en eso y entonces se encuentren ya predicando expositivamente en sus iglesias, que es la mayor bendición que pueden recibir las ovejas de parte de Dios. Muy bien. O sea que en conclusión, no es necesario que abandonen el ministerio para estudiar en LAPEX. Pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No digo que es necesariamente fácil, pero por ejemplo Richard estuvo aquí estudiando en LAPEX los 4 años o más de 4 años y al mismo tiempo les ha estado ministrando y predicando en su iglesia. Así que es cuestión de dividir bien el tiempo y también va a depender de las circunstancias de cada uno. Digo, si esta pregunta la hace un joven de 23 años, cuya iglesia ya tiene un pastor que predica y él también sucede que predica allí, yo creo que en esa circunstancia particular él podría prescindir un poco del ministerio de la enseñanza para enfocarse de lleno al estudio. Y cuando termine, bueno, volver, porque está joven y no tiene toda la responsabilidad de la iglesia sobre él. Pero es diferente con pastores cuyas iglesias dependen de su enseñanza y no hay más pastor. Bueno, entonces sí, deben arreglárselas para hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y lo que tratamos de hacer en LAPEX es no imponer demasiada carga como para que sea imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así que tratamos, en la medida de lo posible, de ser conscientes de esa realidad y proveer esa necesidad. Como obrero, ¿cómo se debe procurar ser diligente y ser preciso para manejar la palabra de Dios? Estudia en LAPEX. Estudiando en LAPEX. Bueno, creo que de ese tópico estamos hablando, ¿sí? Y voy a relacionar esta pregunta con la que sigue para darle un mayor cuerpo realmente a la respuesta. Dice, cuando Jesús compartía con los perdidos, predicaba expositivamente. Y la segunda, ¿cómo creció el evangelio en el primer siglo si no predicaban expositivamente sin Biblia? Voy a responder yo porque tengo dos ideas ya hace un momento. Todos hemos leído el Sermón del Monte, ¿cierto? Bueno, eso es una predicación expositiva porque Jesús siempre hace una comparación. Ustedes escucharon esto, pero yo les digo que el verdadero significado es el de acá. Entonces Jesús predica expositivamente.
La iglesia, después del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo número 2, usted puede leerlo, tiene en su Biblia, la predicación del apóstol Pedro es plenamente expositiva. Él toma ya lo que se había dado como revelación de la Escritura, de los profetas, y lo explica ahora para hablar de Jesús. Por eso hay un versículo tan clave ahí en esa predicación, que por el anticipado consejo de Dios todo lo que había ocurrido ya estaba determinado respecto al Mesías que debía morir y que debía de resucitar. Así que la Biblia lo que más contiene es predicación expositiva. Sí, y acotando con eso es cierto, pero debemos entender también que el Nuevo Testamento, cuando Jesús aparece, hay nueva revelación. Eso es nueva revelación. Jesús no contradijo el Antiguo Testamento. Él citaba el Antiguo Testamento para exponerlo a sus oyentes. Recuerdan, por ejemplo, Lucas 4, cuando él entra en la sinagoga y lee la porción, se le da a leer la porción, si no me equivoco, creo que era Isaías 61. Sí. Y lee esa porción del pergamino, del rollo, y a continuación explica esa porción. Y claro, la diferencia es que esa profecía se aplicaba a él, porque él estaba cumpliendo en ese momento, porque él era el Mesías que ya había venido, y es lo que profetizaba Isaías 61. Pero ahí tiene un ejemplo claro de predicación expositiva: leer el texto y explicar el texto. Eso es lo que hacemos. Y hay cosas obviamente que Jesús enseñó que eran nueva revelación, porque era Jesús y trajo nueva revelación. Y como decía Luis, en el libro de Hechos van a encontrar tantas referencias. La primera predicación de Pedro en Hechos 2, él cita a Joel. Cuando había descendido el Espíritu Santo, él dice: esto es lo que dijo Joel, y cita a Joel y hace una exposición de cómo eso se está cumpliendo en los días de los apóstoles, y más adelante hace lo mismo citando textos de profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento. Piensen en Hechos 7. Hechos 7. ¿Quién aparece allí predicando un sermón? Es Esteban, uno de los diáconos. ¿Y qué hace Esteban? Hace todo un recuento desde Abraham, Moisés, David, los profetas, y termina con una aplicación. Básicamente, y debemos entender también que lo que tenemos en la Biblia, los registros de sermones, tanto de Pedro, de Jesús, de Pablo, que tenemos en la Biblia, son resúmenes que el Espíritu Santo quiso dejarnos, estos resúmenes inspirados para nosotros. Pero no es todo lo que habría predicado Jesús, no es todo lo que habría predicado Pablo o Pedro. Incluso estos mismos sermones habrían sido más amplios y más extensos en esa ocasión original, y debemos esperar que habríamos encontrado allí más exposición de la Escritura, de esos pasajes del Antiguo Testamento. Así que encontramos en verdad fundamento de la predicación expositiva en la Biblia. Para acotar algo, o sea, quisiera poder entender, conversando aquí con Sixto, en relación a lo que nosotros entendemos como la predicación expositiva, porque probablemente eso parecería que es algo nuevo o novedoso, pero eso es el título que nosotros le hemos colocado para poder orientar a la gente hacia una predicación correcta. Pero básicamente la predicación expositiva es la predicación que ha sido desde el Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en la Biblia que no se hace una mención explícita y predicaba Pablo expositivamente, o había predicación expositiva entre los hermanos. No, hay cosas que se entienden de forma implícita en la Escritura. Porque cuando vemos a Pablo ahí, como señalaba el pastor en su predicación ahí en Mileto, él les dijo claramente: yo no he rehusado de decirles a ustedes y hablarles todo el consejo de Dios. Él estuvo tiempos y tiempos en el contexto de todas estas iglesias predicando y enseñando detenidamente la palabra de Dios. Y entonces, como Sixto muy bien lo señala, son cosas resumidas. De hecho, ustedes ven a Juan cuando dice claramente: si dijera, o parafraseando un poco, todo lo que hizo o lo relacionado al Señor Jesucristo, no habría páginas para registrar todo. Entonces, la predicación expositiva está allí. Nosotros le damos este título porque es de esa manera como se ha predicado, y entonces la identificamos para que la iglesia pueda ir en pos de aquello que hicieron nuestros antepasados en cuanto a la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué tiempo recomiendan para la elaboración de una predicación expositiva? Asumo de un sermón, ¿no? ¿Qué tiempo le tomaría? Parece que así va enfocada la pregunta, en la elaboración de un sermón de predicación expositiva.
Se ha calculado que al menos alguien que está comenzando o tiene sus primeras experiencias preparando un sermón expositivo, alrededor de 35 horas a la semana para preparar un sermón expositivo. Y solo los predicadores que ya tienen mucha experiencia haciendo esto cada semana por un buen número de años, bueno, van disminuyendo el número de horas porque ya tienen el conocimiento, tienen la facilidad y la habilidad, la costumbre de hacerlo, y puede ser que ya algunos en esa etapa de madurez, puede ser que les tome menos que eso, puede ser incluso la mitad, 15 horas o 10 horas, 8 horas para preparar un sermón expositivo. Pero si es la primera experiencia para uno, va a tomar mucho tiempo. Es la idea de estar encerrado en el cuarto y estar ahí con libros estudiando y orando y estudiando el texto. Si tienen la capacidad estudiando el original, entendiendo qué dice el original, el griego o el hebreo, haciendo una traducción propia y entendiendo la gramática del texto y la historia del texto, el significado de las palabras, el tema central y toda la información que uno pueda absorber de ese pasaje para después transformarlo en un sermón. Es un proceso largo, es un proceso tedioso, y probablemente es la razón por la que la mayoría no usa predicación expositiva, porque no es el camino más fácil. La diferencia es que el resultado es lo que importa, ¿verdad? Y el resultado de preparar un sermón como ese va a ser que le das alimento sólido a la gente y vas a comenzar a ver cambios en las personas. A diferencia de predicar sermones superficiales. Alguien me decía aquí en nuestra iglesia, hace un tiempo me decía que él conoce un pastor, y este pastor le había contado a él que él, para preparar sus sermones, el sábado en la noche escuchaba un sermón en YouTube y ese sermón lo predicaba el día siguiente, el domingo. Bueno, eso no puede sonar muy bonito, pero no es su sermón, no estudió, él no ha estado orando por el texto, él no ha estado exponiéndose a él mismo, su corazón no ha sido expuesto al texto, él no ha sido transformado, y eso se nota en el púlpito, porque no hay la convicción de alguien que ha estado horas y horas y horas estudiando en el texto. Va a hablar con mucha más convicción, con más poder del Espíritu, y eso es lo que comienza a traer cambio en las iglesias. Muy bien. ¿Cómo deberíamos confrontar a una persona que no predica expositivamente? Creo que lo respondiste hace un momento, ¿no? Con amor y paciencia, regalando libros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Otra pregunta. Dice, ¿cómo se construye una predicación expositiva? Pasos a seguir. Wow, no terminamos hoy. Lápiz es la opción. Lo van a ver dentro de un momento cuando Sixto haga su exposición, entonces ustedes van a poderlo verlo en vivo y en directo. ¿Cuáles son los objetivos principales de la predicación expositiva? La gloria de Dios. Objetivos principales de la predicación Sí. expositiva. Sí, es que nosotros, el objetivo principal a veces no es ni siquiera pensando en la gente, aunque eso es muy importante, pero es la fidelidad a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y nosotros no somos, como se usa frecuentemente esta ilustración, no somos los cocineros, no elaboramos la comida, solo somos los meseros. Servimos la comida que ya ha sido preparada por el Señor, que es la palabra de Dios. Y todo lo que tenemos que hacer es servir la comida. Somos meseros, nada más. Y en eso radica, ese es el objetivo principal, comunicar el mensaje de Dios. El resultado, Dios lo verá. Él cambiará a la gente que quiere cambiar, salvará a los que quiere salvar, santificará a los que santificará, pero lo hará por medio de la predicación expositiva. Otra inquietud. En el ministerio evangelístico que tengo, he tenido muchas experiencias con el terrorismo. ¿Sería conveniente en mensaje expositivo añadir cómo se ha manifestado el poder de Dios en mi ministerio? Hasta cierto punto, si no es mala la ilustración, se podría poner. Solo quisiera decirle que el hecho de hablar de cómo Dios poderosamente ha obrado, no necesariamente eso convierte a la persona. El Evangelio convierte a la persona, hablándole del pecado, para que haya arrepentimiento. El Espíritu Santo haga una obra. El Espíritu Santo no puede hacer una obra si yo no le hablo del pecado. ¿Se entiende? Así que puedo hablar de hechos muchos hechos portentosos, como Pedro curó al tullido que estaba en la puerta de la hermosa. En el nombre de Jesucristo, levántate
y párate, y se paró. ¿La gente se convirtió? No. ¿Qué pasó? Toda la gente se amontonó, sí, porque decían, este hombre lo que hizo debe haber venido de Dios. Entonces Pedro, que nadie le tomaba en cuenta, si él decía, hey, les quiero hablar sobre Dios o sobre algo, entonces la gente dijo, hey, varones hermanos, oíd, y toda la gente se quedó para escucharle a él, porque había ocurrido un milagro. La gente no se convierte por el milagro, la gente se convirtió, fue por la predicación que hizo el apóstol Pedro, se arrepintieron de pecados, fueron como 5,000 allí, y entonces pusieron la fe en Jesucristo. Así que podemos hablar de algún hecho portentoso, es bueno, es saludable, sí, pero no siempre podemos hacer eso, porque mejor sería hablar la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, acá tengo 5 preguntas en una. Y esto es otra sesión ya. Hay 5, voy a tratar de resumirlas, ¿sí? Si usted observa que el hermano al lado se pone a orar y se cabecea, un codazo santo para que se despierte. Número 1, ¿quién convence de pecado? Bueno. 2, creo que va relacionado. ¿Puede el Espíritu Santo actualmente autorizar que se case la tía con el sobrino? ¿En serio? Bueno, voy a leer, sigo leyendo, estoy leyendo. 3, debemos motivar a todos los hermanos a salir a las calles a evangelizar después de prepararnos en nuestras congregaciones. 4ª pregunta, sin profeta, asumo que fue lo que se dijo, ¿no? Que no había ya los profetas en estos tiempos. Dice, ¿podemos profetizar? Y la última, ¿debemos ser legalistas? Escoja la que quiera. No me acuerdo de las 4 anteriores. Es la última entonces. ¿Cuál es la primera? ¿Quién convence de pecado? Bueno, el que convence de pecado es el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan registra eso, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, que hay un juicio y va a haber una condenación eterna. Es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo puede convencer de pecado cuando se está predicando la palabra de verdad, del Evangelio. O sea, no puede actuar sino en base a la Biblia. A veces el predicador no predica la verdad, pero ¿cómo ha salvado Dios en su misericordia, en su gracia a personas el día de hoy en iglesias que no son bíblicas tal vez, o que no están predicando profundamente la palabra de Dios? Porque leen un texto bíblico y el Espíritu Santo actúa sobre la lectura de la palabra de Dios. Es la palabra junto con el Espíritu actuando, es como obra salvación, obra arrepentimiento de pecado. Él es el que convence. Nosotros tenemos la tarea de convencer, lo decimos en un sentido, porque si yo no predico la palabra de Dios, el Espíritu Santo no va a tener argumentos para actuar. ¿Qué le puede traer a la mente de ese pecador si no le estoy predicando una verdad bíblica? ¿Qué argumentos puede traer? Si no le estoy diciendo que debes arrepentirte de tus pecados, que eres un pecador ya, que estás allí, que no tienes a Cristo y que tu destino es el infierno. Y todo lo que tú haces es solamente pecar. Si yo no le digo eso, el Espíritu Santo no puede usar ningún argumento bíblico para hablar y convencerle de pecado a la persona. ¿Se acuerdan de otra? ¿Debemos ser legalistas? No. La otra es, ¿puede el Espíritu Santo actualmente autorizar que se case la tía con el sobrino? No, eso es imposible. ¿Debemos motivar a los hermanos a salir a las calles a evangelizar después de haberse preparado en la congregación? Yo diría que la evangelización de una iglesia, fíjate que tenemos 13 años de haber comenzado la iglesia y todavía no tenemos un ministerio de evangelismo. Deberíamos tenerlo y esperamos tenerlo nosotros. Pero el evangelismo debe salir cuando la congregación ha sido saturada de la verdad de Dios, a tal punto que el Espíritu Santo es el que mueve el corazón de los miembros de la iglesia y comienza a haber fruto, que se reúnen y predican la palabra y hay conversiones. Entonces el Espíritu Santo está actuando, porque nosotros nos podemos cansar de motivar y motivar cada domingo y la gente va a salir, pero ¿cuánto tiempo demora en salir? A ver, dígame, 2 meses, 3 meses, y luego queda solo uno el que se ha puesto como
que dirija el grupo de evangelismo, o quedan 2, eso es todo. ¿Por qué? Porque ha sido una motivación humana. Los pastores se han predicado para que haz la obra. No está mal hacer eso, pero si te pasas haciendo eso para hacer un énfasis en algún tiempo, luego que dejas de hacer eso, de predicar eso, la gente ya no está haciendo. ¿Por qué? Porque solamente está motivada humanamente. El Espíritu Santo no ha obrado. Debe ser algo natural el evangelismo. Estás en tu trabajo y hablas del evangelio, testificas de Dios, explicas un texto bíblico, ya el Espíritu Santo está actuando en ti. Y entonces la gente viene. Cuando veamos en la iglesia cosas así que comienzan a suceder en varios hermanos, en varios grupos, diríamos nosotros necesitamos organizar algo con el evangelismo en la iglesia. Pero mientras tanto no, porque sería muy humanista. No estoy diciendo que no evangelicemos, esa es la tarea que todos tenemos que hacer, definitivamente, es la tarea que Dios nos demanda, pero de parte de la iglesia yo no obligaría y no motivaría humanamente a hacerlo. Yo ya lo hice muchos años atrás cuando no sabía de esto y terminaba muy decepcionado terminaba porque ponía estándares, no, vamos a lograr esto, llegaba a fin de año, no habíamos conseguido todas esas cantidades de personas que supuestamente iban a recibir a Cristo, que iban a crecer espiritualmente y todo eso. Entonces, no funciona así. Es importante eso, yo creo, y es solo acotar que yo creo que debemos siempre tener una vida de evangelización a otros, desde el inicio hasta el final de nuestra vida cristiana. Es importante ser entrenados para evangelizar, sí, pero no debo esperar a eso para comenzar a evangelizar. La mujer samaritana en Juan 4, apenas el Señor habló con ella, comenzó a hablar a otros de Jesús. Pero eso es importante reconocer, porque a veces es simplemente la distinción entre hacer que la iglesia predique por culpa o por convicción. Y podemos hacer fácilmente que la iglesia salga a predicar por sentirse culpables, porque les decimos, no están predicando el evangelio, están en pecado, tienen que salir a hacerlo, si no están en pecado. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a tratar de hacerlo medianamente porque se sienten culpables. Pero eso no es la manera. Como decía, no es la motivación, es una motivación humana. ¿Cómo la gente sale a evangelizar? Cuando aman a Dios, cuando aman a Cristo. Mientras más aman a Cristo, más odian su pecado y más anhelan que otros escuchen de Cristo y sean salvos también. ¿Y cómo conseguimos eso dentro de la iglesia si no es por medio de exponer a la congregación a la palabra de Dios, a una sana predicación, a la predicación bíblica? Así que, ¿cómo ha funcionado esto en nuestras iglesias? Es que primero siempre creamos el ministerio y después buscamos a la gente para que sirva en ese ministerio. Y eso es un error. No debemos comenzar por el ministerio. Tenemos que comenzar por la gente. No es que vamos a inventarnos un ministerio de evangelismo y ahora vamos a buscar a la gente que pueda evangelizar y alguien que dirija eso. Eso es un error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha movido todavía a nadie y no hay nadie capacitado todavía. Cuando tú haces tu trabajo, tu tarea de pastor, de exponer a la gente a la palabra de Dios con predicación bíblica, la gente va a ir creciendo, madurando, y uno de ellos que tenga el don va a tener un anhelo de predicar el evangelio. 2, 3, 4, 5 o mayor número. Y ellos van a tomar la iniciativa de predicar. Y en algún momento esto se va a volver en algún movimiento dentro de la iglesia, que tú como líder y pastor te vas a ver la necesidad, ahora veo que es necesario ponerle un poco más de formalidad a esto. Y entonces vamos a ponerle el departamento de evangelismo. Y ustedes se dan cuenta cómo comenzó todo. Comenzó como un mover del Espíritu a través de la palabra y con la convicción de hombres y mujeres que quieren proclamar el evangelio, no de forma superficial, no haciendo que lo hagan por culpa en lugar de por convicción. Yo creo que eso es importante. La otra inquietud era: sin profetas podemos profetizar, pero voy a añadirla a la otra pregunta que dice: explique por qué ya no hay profetas y apóstoles, según 2 de Pedro 3 y el Apocalipsis de Juan, por Jesucristo, fueron profecías de ese tiempo. ¿Por qué ya no hay apóstoles y profetas?
Bueno, ya no hay apóstoles ni profetas porque Pablo dijo en Efesios 2:20 que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. Y Pablo está utilizando una ilustración de construcción, de un edificio, de una casa. Yo no soy arquitecto ni ingeniero civil. Los que saben de construcción saben dónde se pone el fundamento. Va abajo, ¿verdad? Es en la base. Y el edificio se lo va edificando arriba o encima de la base. Ahora, ¿construyen 2 veces un fundamento? Digo, ¿ponen el fundamento abajo y lo vuelven a poner otro más arriba? No tiene sentido. Y Pablo está diciendo, así es la iglesia. El fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. Un fundamento ya no se vuelve a construir. Y lo que está encima de los apóstoles y profetas es la iglesia de Cristo, somos nosotros. Y eso Pablo estaba comunicando allí entonces, que el ministerio de los apóstoles y profetas fue único, especial y temporal. Y existió en el primer siglo porque por medio de ellos Dios reveló su palabra, que es todo el Nuevo Testamento. Y una vez que se reveló todo el Nuevo Testamento, y claro, Apocalipsis era profecía, lo de Pedro era profecía, todos los libros, los 27 libros del Nuevo Testamento eran profecía, porque vino por medio del don profético de estos hombres, ya sean apóstoles o profetas. Pero eso terminó en el primer siglo. El último libro fue Apocalipsis, y ese fue la última pieza del fundamento que el Señor quiso poner en la iglesia. Lo que tenemos ahora son pastores maestros, y edificamos sobre ese fundamento, enseñamos lo que los apóstoles enseñaron. Así que podríamos ir a otros textos más en Hebreos 2, donde se habla de los apóstoles y profetas como algo pasado, que ya no es presente para el tiempo que el autor escribe la carta a los Hebreos. Y todo esto nos comunica de que esos fueron dones temporales que Dios dio a la iglesia para traer la revelación de Dios. Una vez que terminó la revelación de Dios con Apocalipsis, Dios retiró estos dones de profecía y de apostolado, y ahora nosotros ¿qué hacemos? Es predicar lo que ellos enseñaron en el primer siglo, que es la palabra de Dios. Muy bien. El Grupo Alianza del Ecuador es de Dios como iglesia evangélica. ¿Quién habrá hecho esa pregunta? No sé qué sucede. Que alce la mano quien hizo esa pregunta. Eso es decir, como si iglesia tal es de Dios o no. Eso dependerá de lo que está viviendo esa iglesia. La Alianza Cristiana y Misionera, lo que yo tengo entendido en la historia con Abel Simpson, o sea, ha comenzado bien, ¿no? Fue una iglesia misionera y ha venido al Ecuador. No ha venido el mejor evangelio a nosotros, sin embargo Dios ha tenido misericordia sin haber venido el mejor evangelio y ha salvado vidas aún así. Pero lo que estamos viviendo los últimos días, ¿no? Este siglo XXI, ha sido de verdad un evangelio minimizado, ¿no? Y esto no tiene que ver con la alianza o con bautistas o con cualquier denominación, sino que con cualquiera que minimice el evangelio, diluya el evangelio, que no hable del evangelio, al punto de que ya no hay verdadero evangelio allí, ya está entonces pasando la línea a un evangelio que es falso, ¿no? A un evangelio que es falso. Y ese evangelio falso, entonces ahí sí ya deberían identificarse los que están dirigiendo, los líderes de esa iglesia, ¿sí? ¿Qué son ellos? O sea, porque hoy en día hay tanta verdad a través de las redes sociales que ningún pastor, creo yo, que puede pasar yo no he visto, que yo no he escuchado. Ahora todos los pastores pueden escuchar la verdad de Dios por pastores que predican la verdad. Así que están siendo de alguna manera advertidos, están siendo informados, ¿no? Si lo que yo hago no está conforme a la verdad de Dios. Y si pasa tanto tiempo así en un pastor que escucha eso y sigo yo no presentando el evangelio verdaderamente, sino que lo diluyo, no hablo del pecado, quiero que venga más gente, entonces no hablo del pecado, sino que lo paso superficialmente y así mi iglesia se llena. Entonces tú vas a llegar a pensar, bueno, este pastor en realidad no es un verdadero pastor, ¿no? Él se ha inventado el lugar de pastor, porque si fuese un pastor de Dios, que puede estar equivocado, sinceramente equivocado, al darse cuenta cambia, que es lo que nos ha pasado, me pasó a mí también. O sea, yo me di cuenta y entonces yo tuve que cambiar. Digo, no, estoy mal, yo no puedo seguir así, si ya fui confrontado con la verdad.
Entonces, pero si alguien insiste y persiste así a pesar de que escucha la verdad de Dios, bueno, ya tú tienes que saber calificar lo que este pastor no ha sido llamado, o en realidad puede ser un falso profeta. Porque hay algunos pastores que están ligados con falsos profetas, como Cash Luna. Él es un falso profeta, él no predica el evangelio. Sin embargo, aquí en iglesias en Guayaquil son aliados de ellos. Entonces pregúntale a ese pastor, ¿y por qué te alías con uno que no predica el evangelio? Y si te da una buena respuesta, es que yo no he sabido, pues, entonces explícale por qué. Y si aún así sigue, entonces tú ya vas a saber qué pensar. Pero yo no puedo decir, la Alianza Cristiana y Misionera no es de Dios. Seguramente es de Dios allí, ¿no? Hay muchos miembros salvados y convertidos, y tal vez algunos pastores que deben despertar a la verdad y cambiar, ¿no? Y seguramente también debe haber algunos falsos, como en muchas iglesias aquí en Guayaquil, que quieren seguir lo falso, sea por lo económico, por la fama o por lo que sea. Todas esas son motivaciones de los falsos maestros, dice el apóstol Pablo, ¿no? Amén. Una cosa que acotar ahí, yo creo que si somos honestos con lo que enseña la Biblia, somos honestos con las mejores épocas en la historia de la iglesia, como la iglesia ha sido mejor representada en la historia, y comparamos toda esa realidad con la realidad de hoy de nuestras denominaciones, yo me atrevería a decir, no importa a qué denominaciones pertenezcan o pertenezcamos, todos los que estamos aquí, si somos honestos deberíamos ser capaces de decir, mi denominación tiene problemas. Mi denominación tiene problemas y hay cosas que deben cambiar allí, y no es imposible que esos cambios se hagan siempre y cuando el liderazgo mayor esté dispuesto a hacer esos cambios. En la Biblia no existen las denominaciones, no estoy diciendo que eso sea malo necesariamente, pero es simplemente que no existe en la Biblia. Lo de las denominaciones se inventaron o se crearon en Norteamérica hace algunos siglos, casi por necesidad. Pero piensen en Spurgeon, por ejemplo, que era bautista allí en Inglaterra, y él amaba su denominación y amaba a los bautistas, pero él vio un problema dentro de la iglesia bautista en Inglaterra en ese tiempo, en los 1800, y es que estaba siendo presa de la teología liberal, y los misioneros y los pastores y los profesores de seminario de esa denominación estaban cayendo en lo que es la teología liberal, y él se opuso a todo eso. Y al final, con toda la fama que tuvo Spurgeon, llenando el templo metropolitano y cómo es reconocido como el príncipe de los predicadores, Spurgeon terminó solo en su ministerio, solo. Todos los pastores lo abandonaron, los que habían sido sus amigos, compañeros del ministerio, profesores de seminario, lo dejaron solo. Pero ese fue el hombre que quedó solo por aferrarse a la verdad, por ser fiel a la verdad. Así que yo no veo en ningún lugar en la Biblia que la Biblia nos llame a ser denominacionalistas. Moriré con mi denominación, porque allí nací, la amo, y no importa cómo sea, allí moriré. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que la Biblia me llama a ser fiel a la verdad. Amén. Y si mi denominación se desvía de la verdad y no quiere enrumbarse en la verdad, me quedaré solo o me saldré, pero tengo que ser fiel a la verdad antes que a la denominación. Y bueno, yo creo que debemos pensar en eso. Y para aportar, aquí había como que ya contestaste, dice, en el mundo en que vivimos hay muchas denominaciones cristianas evangélicas y todas predican que son de la sana doctrina. Carlos también lo dijo. Dice, necesito conocer más sobre el tema. LAPEX es la respuesta. Es una forma de... Porque los veo que están allí, los veo que están para que se despierten, hermanos. Ok, otra pregunta. Acá también creo que esto es muy sentido y muy serio. Acá dice, ayúdeme, no sé predicar expositivamente. ¿Qué hago mientras aprendo a predicar? ¿Cómo alimento a las ovejas? Creo que este es un sentido bastante profundo, muy serio, de alguien que ha reconocido que no está predicando como Dios quiere que predique. Carlos, ¿algún consejo para el hermano? Bueno, ya lo hablaron anteriormente, al comienzo, una pregunta parecida. Estudien LAPEX y a la par que vas aprendiendo puedes ir aplicando, porque no queda más, pero algo debes hacer. Tienes esas ovejas que Dios te ha puesto, pero ya vas poniéndote al día y mientras tanto vas
enseñando a la congregación, ¿no? Eso podrías hacer. Explíqueme sobre el texto de Mateo 24:13 sobre la salvación. Mateo 24:13. Que le explique ese texto sobre la salvación. Lo voy a leer yo y ustedes me ayudan con la respuesta, mis hermanos. 24:13. Dice así: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Un punto importante es que no podemos tomar los versículos de manera aislada, ¿verdad? Sino que hay que tratar todo el contexto. ¿Dónde está ese texto? ¿Por qué Jesús habló ese texto? ¿Cuál fue la motivación de Jesús para decir eso? Y creo que en los versículos anteriores encontramos la causa cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuando Él instauraría su reino milenial aquí en la tierra, ¿cierto? Y ahí comienza a dar un poco de señales antes de que aquello ocurra. No sé si ustedes quieran añadir algo más. Sí, no sé si la pregunta va relacionada a si la salvación se pierde o no se pierde. Puede ser. Por la mención de la perseverancia. Nosotros creemos que la salvación no se pierde, no porque sea una confesión de fe nuestra y nada más, o histórica, sino creemos que eso es lo que la Biblia enseña. Hechos, en libros de Hechos, en Juan, en Romanos 8, Efesios, etc. Pero la Biblia también habla desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de la responsabilidad humana, no solo de la soberanía divina, sino también desde la responsabilidad humana. Y uno de los principios que aprendemos, por ejemplo, en Teología 1, que acabamos o estamos acabando ahora en LAPEX, es énfasis no significa exclusión, ¿ok? Cuando interpretamos la Biblia, énfasis no significa exclusión. Por ejemplo, en 1 Juan 4, Juan dice Dios es amor. ¿Eso significa que Dios solo es amor y nada más? No, Juan no quiere decir eso, porque Dios también es ira, es santo, es justo, etc. Pero sí significa que hay un énfasis. Y el énfasis que quiere hacer Juan es que Dios es amor, en ese pasaje particular, en ese contexto. Y lo mismo tenemos acá. No se excluyen los otros atributos de Dios. Y acá tenemos lo mismo. El énfasis es la responsabilidad humana. Eso no excluye la soberanía divina en la salvación. Pero el autor aquí, Mateo, quiso enfatizar, Jesús en esta enseñanza, la responsabilidad humana, de la perseverancia. Y es importante porque es una realidad. Todo el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia no se presenta como un medio para la salvación, sino como una evidencia de los que ya han sido salvos. El que ha sido salvo va a perseverar hasta el fin. Y Jesús está diciendo esto, pero lo está diciendo desde la perspectiva de la responsabilidad humana. Porque en el contexto, como decía Luis, está hablando del tiempo del fin, y un par de versículos antes se dice que muchos van a tropezar y muchos se van a entregar a otros. Es decir, habrá gente que en el tiempo de la tribulación haya confesado a Cristo, pero al ver la presión de la persecución, el anticristo y todo lo que se va a vivir en ese tiempo contra los creyentes, van a negar a Cristo, van a volver al mundo. Y en ese contexto Jesús dice que el que persevere hasta el fin será salvo. En otras palabras, el que no niegue a Cristo, el que persevere en su fidelidad, en su lealtad a Dios. Pero no es gracias a esa lealtad que van a ser salvos. Eso no es lo que dice Jesús. Esa va a ser esa lealtad o perseverancia será la evidencia de que ellos fueron realmente salvos, a diferencia de los otros que dejaron de perseverar y dieron evidencia, por tanto, de que nunca fueron salvos. En Marcos 5, 19 al 20, se relata una experiencia personal, no una prédica expositiva. ¿Es factible expresar expositivamente una experiencia personal? ¿Qué pasaje? Marcos 5, el 19 al 20. El endemoniado de Gadara, 19 al 20. Lo leo yo. Marcos 5. Ok, la pregunta es si se puede hablar una experiencia personal para predicar. Se relata una experiencia personal en ese pasaje, dice quien escribe, no una prédica expositiva. Esta es la pregunta. ¿Es factible expresar expositivamente una experiencia personal? Expositivamente una experiencia personal. Es un poco confuso, ¿no? Sí.
Creo que, al menos entiendo que trata de decir si es que en la predicación expositiva es factible que yo ilustre algo en cuanto a alguna Correcto. experiencia personal. Sí, ese es el punto. Si es así, claro, las ilustraciones son parte de lo que enmarca el tema de lo que es la predicación como tal. Y como el pastor mismo señalaba en su predicación y hacía mención al hecho de su experiencia personal, aplicando a la luz de lo que el tema como tal ameritaba en lo que estábamos hablando el día de hoy, pienso que se puede realizar sin ningún problema como algo ilustrativo. Que apoye el punto de la idea principal, obviamente, ¿no? Muy bien. Y solo que este pasaje es mucho más que una experiencia personal, ¿verdad? Digo, este hombre estaba endemoniado y literalmente Jesús aparece allí y le libera de los demonios. Y no solo eso, sino que le da la salvación. O sea, no es solo una experiencia personal, es la salvación, y el Señor le salvó de demonios, literalmente. Demonios estaban metidos en él. Que era lo más natural, ir a los que él conocía y contarles el gran poder de Dios por medio de Jesús, al salvarle no solo de los demonios, sino de su pecado también, dándole salvación. Eso es predicar el Evangelio. Y él era un testimonio vivo de eso, porque había sido tocado por el poder de Dios. Aquí hay 4 preguntas en uno, pero yo creo que hemos respondido algunas. La primera que hizo o que hace este hermano, dice: ayúdeme con 3 diferencias de la predicación temática con la predicación expositiva. Bueno, ya se ha tocado. ¿Cuál sería un formato o bosquejo de una predicación expositiva? Esa sería otra pregunta. La otra dice: ¿la predicación expositiva permite la revelación de Dios por el Espíritu Santo o nuestro espíritu? ¿O predomina solo lo intelectual? Y la última sería: ¿podría indicarme 7 aspectos fundamentales para calificar una predicación como expositiva? 7 aspectos. Wow. ¿Qué tal si nos quedamos hasta el día domingo y salimos de aquí a las casas el domingo? Bueno, creo que hemos topado, ya las respuestas anteriores han sido bastante generosas con todas estas inquietudes. Yo creo que aquí lo más oportuno es también escuchar la siguiente sesión, donde el siguiente expositor va, creo, a responder estas preguntas, 7 aspectos fundamentales y mucho más en la siguiente sesión, creo yo, ¿verdad, Carlos? Solo una cosita que tal vez capté. La predicación expositiva no está divorciado de la inteligencia, ¿no? La predicación expositiva, de hecho, tiene pasos lógicos, argumentos lógicos, eso siempre está presentando. Así que la inteligencia está allí, ¿no? Está allí en los argumentos lógicos. La predicación expositiva no es algo que está divorciado, o esto o la inteligencia. No tiene sentido eso, porque hay hechos lógicos en la predicación expositiva. Eso es lo que hacía Jesús, eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Eran preguntas muy lógicas, argumentos lógicos, y eso es lo que hace un predicador expositivo. Y la predicación expositiva, para añadir lo que dice el pastor Carlos, habla de que es en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo respalda a aquel que está trabajando en el texto, aquel que está diligentemente en la palabra de Dios. A ese va a respaldar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no respalda a gente ociosa, a gente vaga que abre la Biblia nada más para decir: esto dice el Espíritu, y solo lee y pone sus ideas al texto. Eso no es predicación. Predicación es lo que Dios dice, para que la gente tiene que hacer lo que Dios dice, y el expositor solamente, como dijo Sisto, es un mesero. Ya la palabra de Dios no hay nada que añadirle, está todo revelado, está todo escrito. Es tanto así que la palabra de Dios nos habla hasta aún de cómo estaremos en la eternidad, Apocalipsis 21, capítulo 22. Entonces, creo que aquí, para responder esto y añadir, es que claro, la predicación expositiva, si tú pasas en el texto, es en el poder del Espíritu Santo por una sencilla razón: fue el Espíritu Santo quien inspiró la palabra de Dios, no los hombres. Si terminamos con una oración, sería importante. Pastor Richard. Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de poder tratar estos asuntos en relación a lo que como hombres que tú has llamado, Señor, para proclamar tu palabra, deben hacerlo de manera fiel. Y, Señor, gracias por permitir tratar estas preguntas y despejar dudas
Queremos que nos bendigas en el resto de este tiempo, Padre, y que nos permita, Señor, ser expuestos a tu palabra y ser desafiados. Ser desafiados, Señor, a poder hacer lo que la palabra de Dios demanda de nosotros, predicarla, enseñarla, tal cual como tú la has revelado, y encamínanos a eso con toda humildad, reconociendo, Señor, que somos débiles y que solamente tú nos puedes capacitar, y cuando hay un corazón dispuesto, Señor, a querer hacer lo que es agradable a ti, evidentemente tú vas a obrar en la vida de aquellos. Rogamos que nos bendigas en el resto de todo este tiempo, y que así, Señor amado, podamos cumplir con la misión que tú nos has llamado de proclamar tu verdad de manera fiel, como lo estamos diciendo ahora, de forma expositiva, dándole al pueblo lo que tú quieres que ellos sepan y conozcan de ti, Señor. A ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.